Buenas noches, Tatiana. Por favor, ciérrame tu video, si eres tan amable. Sí. Yo escucho y lo veo perfectamente. Vamos a cerrar los videos y también los micrófonos. Lo veo y lo escucho perfectamente hasta mañana. Entonces, ok. Voy a compartirles la pantalla. Sí, me comentan que ven bien y parece que escuchan también adecuadamente. Entonces, tal como lo habíamos indicado la sesión pasada, en la cual estábamos hablando con respecto a los grandes paradigmas, los enfoques de la investigación, dirigiéndonos básicamente hacia el enfoque cuantitativo y cualitativo y tocando algunos temas también del enfoque multimodal o mixto. Esta es la segunda sesión a la cual les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Vamos a desarrollar el siguiente tema, que es recomendaciones, consejos y sugerencias para estructurar ideas, y además vamos a llevar a cabo una revisión muy breve del formato APA para la redacción de la tesis de posgrado. Y ya iremos puntualizando algunos elementos que son fundamentales en la redacción, en el cuerpo, en el estilo, en la forma. Sin duda, esta breve exposición, que constará de unos 40 50 minutos, escapa, por supuesto, a poder explicar todo el manual de publicaciones, ¿no? Eso sería una labor, sin duda, muy ambiciosa, muy titánica, pero de cualquier forma haremos puntualizaciones de algunas cosas que resultan fundamentales. Asimismo, voy a pedir que si tienen dudas, las vayan anotando, vayan puntualizando en ellas, y al final de la presentación podamos desahogar todas estas observaciones, estos comentarios, y podamos hacer alguna reflexión, dar respuesta a las mismas, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a comenzar justamente con esta exposición. Tenemos que saber que en el manual de publicaciones el último que está vigente, ¿no?, y el que hay que utilizar de manera predominante y de manera única, es la tercera edición, porque muchas veces me he dado cuenta que utilizan ediciones pasadas, la primera o la segunda edición, que sin duda ya tienen más de 15 años. Como pueden observar, la sexta edición en inglés es del año 2009, del cual Manual Moderno ha llevado a cabo esta traducción, ¿no? Esta traducción fiel de la APA, y tenemos la versión del año 2010. Esa es la última, la traducción del español, que es la tercera por Manual Moderno. Entonces, este es justamente el que tenemos que estar utilizando. A veces hay confusión por la forma de hacer las referencias, por la forma de llevar a cabo figuras, tablas, citas, si son apéndices, si son anexos, este tipo de detalles. ¿Pero por qué? Porque quizá no estamos revisando las normas más actuales. Porque es posible que estemos consultando la segunda edición o la primera edición, y por lo tanto no es justamente lo reciente, no es lo vigente. ¿Ok? Bueno, primero vamos a dar algunas recomendaciones, sugerencias para estructurar ideas. Ya hablábamos la clase pasada, ¿no?, la sesión pasada, de los dos grandes paradigmas, de los dos grandes enfoques, de los dos grandes vertientes, ¿no?, que es desde la aproximación cuantitativa, desde la vertiente cualitativa y también combinación de ellas. Bueno, hagamos una investigación de un corte o de otro, de un paradigma u otro. Vamos a tener que comenzar por una idea, ¿no? La idea va a ser lo fundamental para poder hacer la investigación. Y muchas veces
Por favor que apague son tan amables sus micrófonos cierren. Por ahí me decía que yo podía cerrarlo. Híjole, no sé si alguien puede ayudarme en ese sentido. ¿Ya le dieron ya? Ok, aquí ya dejé de escuchar ruido. Espero que sea para todos igual, que no se escuche ruido en la sesión. Perfecto. Entonces, aquí al parecer está apagado los micrófonos y entonces el audio ya no hay ningún tipo de interferencia. ¿Ok? Si es así, coméntenmelo nada más. Si es que pueden escucharlo, si hay alguna situación, díganme. Aquí ya también se está escuchando otra. Ahí, a ver. Silenciar, déjenme checar todos nada más que estén. Silenciar. Ok, bueno. Mientras no haya mayor interferencia, vamos a continuar de esta manera. Entonces, toda investigación se origina por ideas, ¿no? Hay que empezar justamente por ideas y no hay muchas veces que apostarle solamente a una idea, ¿no? Hay que ser muy flexibles cognitivamente para tener mínimo 2 ideas o 3 ideas en mente. Y poder irlos aterrizando, observando justamente cuál es más viable, cuál es como más factible en el sentido de llevarlas a cabo, ¿no? He asesorado tesis en los cuales los alumnos están muy entusiasmados por una idea, por un proyecto de investigación. Sin embargo, se van dando cuenta durante el transcurso de la misma que no es tan operable llevarla a cabo, que en términos de aterrizar el proyecto de investigación hay muchas dificultades. Y es ahí donde en la investigación también hay que ser bastante flexible para poder ir llevando a cabo ciertas modificaciones en el transcurso de la misma, incluso si nuestro enfoque es cuantitativo, porque recuerden que el cuantitativo suele ser más rígido, más esquemático, más secuencial, más de paso 1, paso 2, paso 3. Si llevo a cabo un adecuado recolección de datos, entonces puedo hacer un adecuado análisis de datos, ¿no? Pero ahí es fundamental justamente que tengamos esa flexibilidad, ¿no? Una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, etcétera. Es decir, una idea puede surgir de cualquier lado, ¿no? Incluso algunos autores nos dicen, hay diferentes fuentes de donde surgen las ideas. La calidad de la fuente no siempre está directamente relacionada con la calidad de la idea. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tomar una excelente idea de quizá una situación social cotidiana, ¿no? De estar observando simplemente cómo se relacionan personas, cómo se comunican en medios sociales, en un restaurante, en un banco. Podemos tomar ideas de lugares como, no sé, los partidos de fútbol, ¿no? Y ver, por ejemplo, la psicología de masas. Ahí podemos nosotros tomar ideas. Y las fuentes pueden ser muy diversas, que básicamente son experiencias que tenemos cotidianamente. Sin embargo, a pesar de que la fuente de la que obtenemos esa idea no es como muy elaborada, la idea sí puede ser muy elaborada en función a las lecturas previas que tengamos, en función a
el conocimiento que tengamos con respecto a un tema. Eso va a ser lo fundamental, ¿no? Entonces las ideas responden a determinadas necesidades, ya sean personales o colectivas. Siempre que hay una idea, es porque hay también una gran parte subjetiva de una persona queriendo llevar a cabo el desarrollo de esa idea. O sea, eso es fundamental. Si alguien quiere estudiar un tema quizá más personal, más de una cuestión emocional, afectiva, es probable que se encuentre esa persona también involucrado de manera personal con lo que está seleccionando como temática, ¿no? No es una regla, no siempre sucede, pero sí la mayoría de las veces. Incluso por ahí en alguna lectura de textos que hablan de metodología, pues los mayores investigadores, los que se especializan más en una área, suelen ser aquellos que tuvieron alguna dificultad en su vida y empezaron a estudiar o investigar justamente alguna temática relacionada, ¿no? Por ejemplo, hay una investigadora que su mejor amiga se casó muy joven y también durante el primer año de estar casada fallece justamente su esposo, ¿no? Y entonces esta persona, al ver que estaba sufriendo mucho su amiga, decide justamente empezar a estudiar el fenómeno del duelo, la pérdida, el cómo trabajar la depresión, el cómo hacer programas de intervención efectivos hacia personas que han pasado por estas pérdidas muy sensibles. Hay interferencia, me parece que es de luz. Ok, ya silencié su audio. Ok. Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, es decir, aquí es fundamental hablar acerca de los antecedentes. Muchas de las veces nosotros no somos expertos en el tema. ¿Qué va a ser lo primero? ¿Qué va a ser lo fundamental para poder trabajar la temática a abordar, para poder aterrizarla? Va a ser fundamental llevar a cabo lecturas previas. Es fundamental conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque es posible que nosotros queramos estudiar algo que ya se encuentra sobreestudiado, algo que ya se encuentra muy, muy trabajado, y que nosotros pensamos que es una idea pues prácticamente nueva o novedosa, y cuando vamos a hacer un rastreo de esta información, vemos que ya hay muchísimas publicaciones, cientos o incluso miles de ellas, y que incluso hablan de las mismas cosas que nosotros queremos hablar. Ahí hay que ver si es factible que lo llevemos a cabo y qué tinte novedoso le vamos a dar a nuestra investigación. Y de esto vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Qué significa que sea nuevo y qué significa que sea novedoso? ¿Cómo lo vamos a aterrizar a nuestra realidad? Si vamos a modificar alguna variable, una categoría de análisis, si vamos a cambiar justamente el muestreo, si vamos a utilizar otro instrumento de medición, si vamos a estudiar la variable sociocultural que le llamamos, que es justamente decir, una investigación ya se realizó en España o se realizó en Argentina o se realizó en México o se realizó en X, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es llevarla a cabo entonces en nuestra realidad colombiana, por ejemplo, en los estudiantes de pregrado de esta universidad, ¿no? Del área andina. Y ahí no se ha llevado a cabo esa investigación, a pesar de que la investigación ya se ha desarrollado mucho en otros países, en otras latitudes, con esa población particular no se ha hecho. Por lo tanto, ahí está justificado el que se pueda replicar, el que se pueda hacer considerando una variable sociocultural distinta, que es un país, unos estudiantes con otra forma de interpretar quizá las actitudes, de tener otros procesos inherentes justamente a su contexto, ¿no? Y es ahí donde puede valer la pena, ¿no? Si aterrizamos adecuadamente la idea, correr la investigación, añadiendo alguna variable, modificando
un instrumento, viendo cómo se correlacionan o cómo se comparan diferentes parámetros, es lo que hay que aterrizar justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no podemos hacer algo que ya se hizo de la misma forma, ¿no? No vamos a hacer nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, diríamos ya previamente, ¿no? Y que muchos epistemólogos de la ciencia dicen, ¿no? Por ejemplo, Bertrand Russell dice, ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya hay muchas cosas que están sobreestudiadas. Pero entonces eso significa que se va a dejar de hacer investigación, eso significa que ya no podemos tomar ninguna línea, pues evidentemente no es así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podemos aterrizarlo al contexto y a la realidad más próxima en la cual nos encontramos, y eso sería lo deseable, el poder aportar a mi contexto muy pragmático, muy cercano, todas aquellas cuestiones de investigación y que le puedan ser de utilidad a personas cercanas, a la escuela en la que yo trabajo, a la comunidad en la cual me desenvuelvo, ¿no? Y entonces esta detección de los antecedentes me va a mostrar cuál es la perspectiva principal en la cual voy a abordar. Ojo, aquí no estoy hablando todavía de hacer el marco teórico, ni de el marco conceptual, ni del marco referencial, pero no podemos estructurar una idea sin leer previamente cosas al respecto, sin identificar un artículo, sin identificar una tesis, sin identificar un capítulo de un libro donde se aborde las variables que yo quiero estudiar o las categorías de análisis que yo quiero justamente dimensionar o analizar desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Entonces, no podemos comenzar sin antes aterrizar justamente la idea, sin ver si es viable, si es factible y cómo voy a llevar a cabo justamente esta secuencia de ideas, ¿no? Es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar esta idea pues será más rápido y eficiente. Si alguien es experto justamente en una temática, se supone evidentemente que ha leído, que tiene antecedentes, que está actualizado y que conoce el estado del arte, ¿no? Lo más reciente de una problemática. Y es ahí donde aterrizar la idea va a ser cada vez más fácil, más rápido y más eficiente. Hay que saber que hay ideas que no tienen respuesta. Hay preguntas que no se pueden responder, al menos no desde la ciencia. Quizá desde la metafísica, la religión, la filosofía, etcétera, sí va a haber respuestas, pero respuestas que muchas veces no van a tener la suficiente evidencia, ¿no? Y es ahí en donde en la ciencia necesitamos dar evidencia objetiva, evidencia fehaciente, medible, modelos probabilísticos, probar una hipótesis, todas las etapas justamente de la investigación, ¿no? Pero mientras más conozcamos de un tema, pues entonces más fácilmente vamos a poder aterrizarlo, ¿no? Como decíamos, hay temas más investigados y otros que son más nuevos, pero de cualquier forma tenemos que ir a la literatura, tenemos que retomar investigaciones previas para poder llevar a cabo el análisis subsecuente, ¿sí? Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas, es parte de lo que les comentaba, ¿no? Entonces, sí, quizá les pueden decir, es que eso que estás haciendo no es nuevo, ¿no? Eso que estás haciendo ya se realizó y de eso ya está sobreestudiado. Evidentemente puede ser de esa manera, pero nadie lo ha realizado en la población a la cual yo lo voy a realizar. Nadie ha realizado ese programa de intervención con mis niños de primaria, por ejemplo, de educación básica, ¿no? Nadie ha hecho ese programa de intervención contra la ansiedad y la depresión en los estudiantes universitarios con los que yo trabajo, ¿no? Entonces, está probadísimo el programa de intervención, las sesiones, la secuencia, los tiempos, los instrumentos, los momentos, pero en otras poblaciones, con otras características, y no justamente en la población a la cual yo voy a realizarlo, y eso ya le da una justificación importante
a lo que voy a realizar, ¿no? Esa ya, cuando hagamos el planteamiento del problema, esa va a ser un tipo de justificación, el decir yo lo voy a realizar en esta población particular, ¿no? Hay que saber que las mejores investigaciones generan más preguntas que respuestas, ¿no? Generan mayores interrogantes, nuevos cuestionamientos que quizá ni siquiera habíamos dimensionado desde el inicio de la investigación. Eso va a ser muy importante. Las buenas investigaciones generan más preguntas, ¿no? Responden algunas, sin duda, ¿no? Responden algunas de ellas incluso en términos probabilísticos, es decir, del 100% de las veces, 95% se acepta esta hipótesis, ¿no? Pero también generan nuevas preguntas, nuevas interrogantes, ¿no? Además, el plantear bien una idea de investigación, dicen, ya está parcialmente resuelta la investigación. En ese sentido, sí hay que saber cómo plantearlo, cómo aterrizarlo. ¿Por qué? Porque no todas las preguntas se pueden responder. Una de las recomendaciones que yo suelo dar es que se vayan básicamente por dos alternativas, por dos secuencias. Una, que se planteen problemas o ideas de investigación comparativas. ¿Qué significa que sean comparativas? Que van a llevar a cabo el análisis de dos grupos. Un grupo que le podemos llamar grupo control y otro grupo que le podemos llamar grupo experimental o grupo de medición, ¿no? O le llaman de diferentes formas, grupo referencial y grupo experimental, o grupo control, grupo de medición, etcétera. ¿Cuál es la lógica? Que a uno le vamos a dar un tipo de intervención, a uno le vamos a dar un tipo de tratamiento y al otro no. Ese tipo de problemas se abordan mucho en las investigaciones y ya son modelos que se encuentran bien estudiados, ¿no? Y que ya se saben incluso los análisis estadísticos que se deben de llevar a cabo para probar este tipo de ideas, este tipo de respuestas, este tipo de hipótesis, ¿no? Son los diseños comparativos. Ahora, también existen las correlaciones o las asociaciones. No voy a comparar nada, no voy a ver cómo uno es diferente del otro, sino que voy a ver cómo se relacionan, cómo se asocian, ¿no? En este caso tomo una variable, por ejemplo, autoestima, ¿no? Y quiero ver cómo se asocia con otra variable, por ejemplo, una variable pudiera ser inteligencia o autoeficacia o comunicación, por ejemplo. Ahí tengo dos variables que quiero asociar, que quiero relacionar y que además ya se conocen las formas de hacer análisis estadísticos para estos tipos de problemas, ¿no? Porque actualmente probar algo o científicamente hablando significa dar niveles de probabilidad, ¿no? ¿Cuánto de la hipótesis que yo estoy arrojando, cuántas de las veces se acepta o se rechaza? Y eso es lo que le llamamos el nivel de significancia. El alfa igual a 0.05 o alfa igual a 0.01, que justamente en la medida que vayamos nosotros avanzando en estas sesiones vamos a ir viendo este tipo de modelos. Pero una de las formas de ganar tiempo en las investigaciones, una de las formas de no empezar a ir avanzando con etapa 1, 2, 3, 4 y después darnos cuenta que no es completamente viable lo que estamos haciendo o que estamos avanzando y después no nos vamos a quedar atorados, una de ellas es viendo desde un inicio el diseño. ¿Cómo va a ser el diseño? Y yo les digo, aquí vamos a poder aterrizar en dos planteamientos muy generales. Comparación o la correlación, ¿no? Y si lo piensan de esta forma, únicamente incluso con dos variables, porque aquí puede ser multivariado o univariado.
Univariado significa que solamente hay una relación entre variables, una variable con otra variable. Y si son multivariados, entonces van a tomar, no sé, 5 variables y vamos a ver cómo se relacionan esas 5 variables. Pero si ustedes logran únicamente relacionar 2 variables y además hacer pruebas de hipótesis con ello y hacer análisis estadísticos y por medio de probabilidad saber cuándo se acepta o se rechaza la hipótesis, entonces están, y lo visualizan desde un inicio, están como por un camino adecuado al tener como esa dirección desde la parte inicial de su tesis. Espero me esté explicando, y si no, de todos modos, más adelante en la ronda de preguntas podemos profundizar justamente en estas ideas, porque lo que estoy haciendo es adelantarme mucho a la serie de temáticas que vamos a ir abordando semana con semana, pero esto es como un atajo, esta es una ventaja para llevar a cabo y aterrizar ideas. De otra forma, la idea que podemos nosotros querer llevar a cabo en investigación no va a ser tan factible para probar al menos metodológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo voy a dar evidencia de eso? Puede que haya cosas sumamente, decimos nosotros, verdades de perogrullo, ¿no? Muy obvias. Pero en la ciencia y en la metodología no existen cosas obvias, lo tienes que probar. Tienes que tener datos, ¿no? Debes de tener cuestiones objetivas para decir es así. De otra forma vamos a caer en las opiniones, en el sentido común, y no vamos a tener soporte y adecuada estructura teórica y metodológica para comprobar mis aseveraciones. Lo que queremos en una tesis no es justamente resolver el mundo, pero lo que queremos es que haya rigurosidad metodológica. Si queremos que haya peso en el análisis, y en este sentido necesitamos allegarnos de técnicas y de métodos para que a lo que arribemos digamos, ok, esto ya no es una hipótesis, esto ya es una tesis. ¿Por qué? Porque ya lo pude probar, porque ya tengo datos, ¿no? Ya recolecté datos y los analicé y los pasé por un modelo, por una prueba, que es lo que le llamamos la prueba de hipótesis, y esta nos arrojó justamente que se acepta o que se rechaza, ¿no? Y cualquiera, si se acepta o se rechaza, se discute en la tesis, ¿no? Se discute, ¿sabes qué? No fue como lo pensábamos, no bajo estas condiciones, no con esta población, no en estas con este número de sesiones no hubo ningún cambio. Quizá lo que tenemos que hacer son sesiones de mayor tiempo y mayor número, y hacer mayores criterios de selección de los participantes, etcétera. Es decir, también se discuten las tesis en las cuales no se aceptan las hipótesis de investigación. Y eso, sin duda, es una aportación también a la generación de los conocimientos. La idea tiene suma importancia en un proyecto de investigación, es la parte inicial, ¿no? No importa de dónde surja, no importa la fuente, siempre y cuando al hacer un análisis de viabilidad y factibilidad sea pertinente realizarlo, ¿no? Yo a veces le digo a mis alumnos, pongan mucha atención en lo que están pidiendo, ¿no? En su proyecto de investigación. Hay que aterrizarlo bien, porque quizá podemos estar pidiendo una carta de los Reyes Magos, ¿no? Es decir, queremos solucionar esto y le pedimos lo otro, y queremos hacer esto más, y además modificar y explicar y predecir y controlar y tal. Pues realmente estamos haciendo eso, teniendo muy buenas intenciones, ¿no? Pidiendo cartas a los Reyes Magos, pero que no se nos va a cumplir, en el sentido de que no hemos hecho adecuadamente un análisis de viabilidad y de factibilidad para poder determinar que eso va a ser real, eso es capaz de lograrse, ¿no? Y en ese sentido podemos reducir, y es necesario que podamos nosotros cada vez hacer más pequeña la relación entre las variables, más directa, ¿no? Más real, particularizar el problema, que no se quede en lo general, sino que podamos delimitar, ¿no? Es una palabra muy citada, hay que delimitar tu investigación.
Tienes que delimitar lo que estás haciendo porque es muy amplio, porque es muy grande, porque esto ni en 3 años lo puedes hacer, ¿no? Y no es que le quitemos justamente las buenas intenciones a los proyectos de investigación, sino que también hay que hacer un análisis de viabilidad para analizar la pertinencia y la factibilidad de este proyecto y de esta idea. En este sentido, resulta fundamental conocer lineamientos internacionales para la publicación de un trabajo académico, como es la tesis de grado. Imagínense que cada quien hiciera la tesis como uno quisiera, pues habría millones de estructuras diferentes como personas que quieren hacer una tesis, ¿no? Entonces, el Manual de Publicaciones de la APA es un esfuerzo a nivel internacional para poder homogenizar los criterios, para poder decir, bueno, la ciencia se construye desde una comunidad científica, desde acuerdos entre investigadores, ¿no? Y entonces se determina que se tiene que llevar a cabo publicaciones bajo estos lineamientos, bajo estos parámetros, ¿no? Si cada quien dijera, bueno, es que a mí me gusta más el tipo de letra tal y a mí me gusta ponerle el número 16 y por qué no lo hago a triple espacio o espacio simple o por qué no lo... Es decir, es una cuestión más de gusto y de estética incluso individual el que lo hagamos de una manera u otra, pero no nos estamos afiliando a parámetros o lineamientos que ya son conocidos mundialmente y que se encuentran pues justamente vertidos en estos manuales, en este caso como en el manual de la APA. Hay que saber que no es el único manual que existen muchos estilos de publicación, ¿no? Existe el estilo Harvard, el Chicago Style, incluso combinaciones entre uno y otro. Hay otros estilos, hay estilos propios más para la medicina, por ejemplo, estilos propios para las ingenierías o la física, ¿no? Sin embargo, el estilo que está asumiendo las ciencias sociales y comportamentales es este estilo que le llamamos el estilo de la APA, de la Asociación Psicológica Americana, ¿no? De hecho, es el estilo más utilizado a nivel mundial, ¿no? Tanto así que pues muchas otras disciplinas se afilian justamente a estos mismos lineamientos, ¿no? Realmente el manual de publicaciones pues lo conocemos, es un texto de 260 páginas, ¿no? En las cuales incluso nos lo va poniendo por capítulos y nos va diciendo, bueno, el capítulo 1 es con respecto, por ejemplo, a la ética en la investigación, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta y que vamos a hablar más adelante con respecto al plagio, al autoplagio, ¿no? A las citas textuales, a las citas parafraseadas, etcétera. Vamos avanzando un poquito. En cuanto a la expresión de ideas, ¿no? Dice, ¿qué nos recomienda el manual de la APA? Debe estar escrito en tercera persona y en voz activa, tercera persona y en voz activa. Es decir, vamos a redactar diciendo, se analiza, ¿no? Se discute, se propone, ¿sí? Se compara, se evalúa, ¿no? Tercera persona, voz activa, ¿ok? Debe de estar escrito en forma clara y precisa, y concisa y precisa. Es decir, aquí hay algo que le llamamos la economía del lenguaje, a la cual el manual de la APA se está afiliando. Es decir, si podemos decir una idea con 5 palabras, no vamos a utilizar ni 10, ni 15, ni 20 para decir esa misma idea. Vamos a utilizar lo más breve, lo más concreto, lo más conciso. Y en esa forma evitaríamos justamente el estar redundando, ¿no? Entonces, diríamos, si lo bueno breve, 2 veces bueno, ¿no? Para los cánones actuales del manual de la APA se dice es anacrónico, es decir, no es una cuestión vigente el que se hagan recorridos históricos exhaustivos. Es decir, muchas de las veces cuando hacemos nuestro
marco referencial o nuestro marco conceptual principalmente. El marco conceptual es en el que estamos poniendo valga la redundancia, los conceptos, los constructos, los términos centrales de la teoría, estamos definiéndolos, estamos abarcando un modelo u otro, etcétera. Ahí supongamos que estamos hablando de personalidad. Para los cánones actuales no vamos a hacer un recorrido histórico de la personalidad en lo cual hablemos que se definió desde los griegos y que era una forma como de hacer referencia a una máscara que tenía cada uno de nosotros y que hacían analogías con el teatro griego y que había la teoría de los humores y que alguien era más de bilis, o sea, todo eso actualmente para el trabajo de tesis realmente no es deseable que se ponga de esa manera. Hay que hacer únicamente un recorrido histórico, pero de los autores clásicos, solamente los autores clásicos, que son aquellos que aportaron de manera importante y fundamental a la teoría, y de ahí saltarnos al estado del arte, es decir, a lo más nuevo, a lo más reciente, a todos aquellos revisión de la literatura, publicaciones, artículos, libros que tengan una antigüedad a 5, 10 años quizás, y es como muy muy importante si somos muy flexibles en este estado del arte, ¿no? De otra forma, no vale la pena hacer justamente recorridos históricos con respecto a lo que estemos hablando, buscando siempre que la economía del lenguaje, ¿sí? No queremos tener más paja, queremos tener cosas sustanciales, pero también saber cuáles dejamos y cuáles dejamos de lado, ¿no? Evitar terminología ofensiva hacia la ambigüedad de la identidad sexual, étnica o racial, es decir, no vamos a hacer análisis morales, ¿no? No vamos a hacer análisis de si está bien o si está mal, tal. O sea, vamos a hablar de niveles de efectividad, vamos a hablar de si la hipótesis se acepta o se rechaza, vamos a hablar de fortalezas y debilidades en función a perfiles, pero no vamos a finalmente decir, es que un término peyorativo para un grupo étnico, para un grupo religioso, es que lo están haciendo mal, es que está bien por esto, es que realmente ese tipo de análisis desde el punto de vista científico no se realiza, ¿no? Análisis más normativos entre las diferencias del bien y el mal, evitarlo justamente en nuestra revisión, en nuestra tesis, ¿no? Evitar la redundancia, las expresiones coloquiales también se tienen que evitar lo más posible, primando aquellas palabras que sean propias de la teoría, sin caer justamente en que toda la terminología sea pesada y que sea muy concreta del área y que sea prácticamente como un glosario, ¿no? O sea, si se puede decir el mismo contenido sin necesidad de hacer atribución a una palabra técnica, entonces se busca siempre la simplicidad, se busca la parsimonia, ¿no? Si lo bueno es breve, 2 veces bueno, si es sencillo, si es claro, en vez de decirlo de manera rebuscada, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Por supuesto, los errores gramaticales y los errores ortográficos, que muchas veces también caemos en ellos, a pesar de que tenemos el procesador de textos, ¿no? Y que nos está a veces marcando, o a veces no lo marca. ¿Por qué? Porque son palabras que pueden tener 2 acepciones y que nada más la tilde o el acento modifica la expresión de la palabra o el significado. Entonces ahí el profesor de textos no nos los va a poner, pero sí va a ser importante que nosotros podamos llevar a cabo ese análisis más fino a la hora de redactar, a la hora de observar la gramática, a la hora de observar la ortografía, ¿no? Y la secuencia lógica de las ideas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, algunas generalidades.
El tipo de letra sugiere en Times New Roman o Arial 12. El interlineado tiene que ser a doble espacio, al menos eso es lo que nos marca justamente la APA, a doble espacio. La sangría, ¿no?, que es como el tabulador o la primera línea, es la que da por default Word, o a veces sí ha sido modificado, entonces no es el que da por default, pero es de 5 a 7 espacios al inicio de cada párrafo, excepto en el primero, ¿no? O sea, todos los párrafos, por regla, digamos, decimos que todos los párrafos llevan sangría, excepto el primero, que va inmediatamente después del título de un capítulo. Ese no va con sangría, ese sí va hasta el lado izquierdo de la hoja, ¿no? La numeración va en el margen inferior derecho. Se contabiliza desde la portada, sí, pero se pagina desde el primer capítulo. Ahí comienza la paginación, ¿no? Incluso lo que se suele hacer es que desde en caso de libros, el prefacio, la introducción, el prólogo, todos estos se ponen con números romanos, ¿no? Y ya posteriormente en los primeros capítulos, en el primer capítulo se comienza con números arábigos, ¿no? Los márgenes son 2.5 centímetros por todos lados y la alineación, curiosamente, el manual de la APA nos dice que la alineación es izquierda, ¿no? Pero estéticamente no siempre es tan atractivo visualmente y por lo tanto se ha optado porque las tesis sean justificadas, ¿no? Si vemos incluso un artículo científico, si vemos una tesis que podamos bajar de internet o de algún lugar confiable, vemos que la tesis pues prácticamente se encuentra justificada, a pesar de que el manual de la APA nos da ciertas recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son recomendaciones, no es una forma de limitarnos, no es una forma de amarrarnos siempre herméticamente de cómo llevar a cabo estas las investigaciones y las publicaciones. Por ejemplo, el manual de la APA sugiere que los títulos de las investigaciones no sobrepasen las 12 palabras, ¿no? Incluso pone ejemplos de cómo pudiera ser un título que sea lógico, que relacione variables, que sea elegante, que sea formal, que sea ejemplificativo por sí mismo, que explique, etcétera, con 12 palabras. Pues van a haber algunos títulos, yo me he encontrado con tesis que tienen de verdad 35 palabras, eso es un exceso, claramente, se pudiera cortar, ¿no?, para no llegar a 35, pero digamos que si llegara a 20 y es necesario que estén todas esas palabras ahí, es aceptable. O sea, nadie va a decir no porque la APA dice que máximo son 12 y entonces la tesis se regresa. Bueno, siempre hay que analizar lo que se está estudiando, las variables, estudiar el nombre de las variables, la extensión, generalmente no se aceptan acrónimos en los títulos y por lo tanto se tiene que poner el nombre completo. Entonces ahí siempre hay particularidades y hay excepciones a la regla, ¿no? A pesar de que nos dice recomendaciones el manual de la APA, hay que saber que pueden haber modificaciones en todo momento, ¿no? Aquí tenemos algunos el ejemplo de los encabezados, ¿no? Aquí tenemos 2.5 centímetros por cada una de los márgenes y después tenemos aquí encabezados. El manual de la APA habla de 5 niveles de encabezados. ¿A qué nos referimos con encabezados? Digámoslo de forma coloquial: temas, subtemas, subtemas, ¿no? Incluso aquí todavía hay 4 y 5º nivel que nos habla que hay como cosas primarias, derivaciones de las cosas primarias, las secundarias, las terciarias, tal, dependiendo del nivel de profundidad al cual queramos llegar en una investigación. En este caso, por ejemplo, el capítulo 1 dice marco teórico, ¿no? Segundo nivel sería teoría educativa, tercer nivel constructivismo, cuarto nivel el constructivismo de Jean Piaget y quinto nivel ya un análisis específico de la teoría piagetiana que serían las invariantes funcionales. Pero como pueden ver, cada una de estas se pone de manera distinta. Por ejemplo, el primer nivel, que es el título, digamos,
está centrado, ¿sí? Y además está en negritas y con mayúsculas y minúsculas. Actualmente ya no se pone nada con mayúsculas únicamente, se pone siempre mayúsculas y minúsculas, ya ni siquiera los títulos van únicamente con mayúsculas, sino que se combinan mayúsculas y minúsculas. Es el caso aquí, por ejemplo, capítulo 1, marco teórico. Después, segundo nivel, viene, esto es igual en negrita, pero va alineado hacia la izquierda. El tercer nivel es igual en negrita, pero con sangría de 5 espacios. El cuarto nivel, igual, pero en cursiva, en itálica, como típicamente le llaman cursiva manuscrita, pero lo correcto es decir en itálica, letras itálicas. Y aquí tenemos el quinto nivel, es igual que el cuarto, pero sin las negritas, ¿no? Eso lo podemos encontrar igual en el manual del APA, pero nos va a ser muy útil a la hora de redactar nuestra tesis, ya que la tesis habla de capítulos, habla de temas, subtemas, subtemas, ¿no? Que vamos de lo general a lo particular. Esa es la lógica de la construcción de una tesis y de un marco teórico, y por lo tanto hay que considerar siempre estos niveles para evitar ponerlos de manera igual, como si tuvieran, digamos, el mismo valor, la misma nivel de especificidad, y no es cierto. Aquí vamos viendo que es como cuestiones primarias, secundarias, terciarias, tal. Se debe de citar en el texto todo aquel material utilizado, ¿no? Actualmente sabemos que uno de los primeros filtros a pasar en las tesis, ¿no?, es justamente el tema de las coincidencias, ¿no?, o el tema del plagio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en el peor de los casos copiamos y pegamos, ¿no? O en el mejor de los casos lo ponemos, pero no lo citamos conforme a la APA. Y por lo tanto, cuando nos solicitan hacer un análisis por medio de un software para checar si hay coincidencias, para checar si hay mucho material que está textual dentro de la tesis, pues encontramos tesis que tienen el 50, el 60, el 70% de similitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que se tomó pues prácticamente de una forma textual, ¿no? Lo cual no es lo recomendable. Lo recomendable es llevar a cabo siempre la paráfrasis o las citas, ¿no? Si en este caso si van a ser textuales, que no sean muchas citas textuales. Hay que ir siempre por la integración, la reinterpretación del trabajo de los autores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las citas tienen que ir en este tienen que ir por año de publicación y página en el año de publicación cuando es cita textual. Por ahí se empezó a contaminar un poquito, creo que ya lo logré eliminar. Bien. Entonces, cuando es cita textual, sí hay que poner la página en el texto. Muchas veces en las tesis suelen poner página tal en todas las citas. Eso no es correcto. No hay necesidad de poner autor, año y página. No hay necesidad de hacer eso, a menos que la cita sea literal, sea textual, sea idéntica, como la estamos tomando de otro libro y la estamos aterrizando a la tesis. Si es igualita, aquí sí hay que poner la página. De otra forma no es necesario poner página. Cita indirecta o parafraseada, ¿no? Ahí, ¿qué es una cita que no es textual, sino que estamos tomando de un autor, de un artículo, de un libro, pero la estamos reinterpretando, estamos explicándola, estamos detallándola, estamos contándola con la seriedad metodológica que implica. Entonces, esta no lleva comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque
no lo estamos tomando de manera textual, sino que lo estamos parafraseando. Por ejemplo, cuando se resalta la idea que va a decir el autor Pérez 2018, dice, pueden empezar como argumenta Pérez, ¿no? 2018, solo hasta que el archivista haya previsto una guía general para los documentos, tal, ¿no? Aquí es el ejemplo cuando comenzamos con el autor, ¿no? Como argumenta Pérez 2018, pero puede ser que el autor vaya al final, es decir, la idea se explica, se refiere antes de llevar a cabo la cita. Solo hasta que la cita haya previsto tal, y al final, punto, Pérez, 2018. Como podemos ver, aquí el autor está afuera, ¿no? Afuera de los paréntesis, y aquí está dentro del paréntesis. Las dos formas son completamente válidas de llevar a cabo las citas. La cita parafraseada, en este caso. Solo que en una aparece la idea posterior al autor y en la otra aparece la idea primero y el autor después. ¿Sí? Aquí puede haber diferentes citas textuales o citas directas. Les digo, hay que evitar en la medida de lo posible estas citas. ¿Cuándo se utilizan citas textuales? Cuando realmente es una idea que es difícil reinterpretar o cuando queremos, por la claridad con la que se explicó el autor, queremos ponerlo literal, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan aterrizada la idea, porque es tan clara, queremos dejarla intacta. Bueno, ahí hay que ver si está justificado hacerlo, ¿no? Y si no, de otra manera, hay que buscar siempre la interpretación. Entonces, cuando hay una cita textual corta, ¿cuándo es una cita textual corta? Cuando hay menos de 40 palabras. ¿Sí? Cuando hay más de 40 palabras ya es una cita textual larga y se lleva a cabo de una manera distinta. Ahorita vamos a ver. Cuando es menos de 40 palabras se involucra dentro del texto y se pone entre comillas. Y posterior ya se pone el autor, el año y la página. ¿Por qué? Porque es textual. Aquí dice, ella afirmó que la formación es, entre comillas, un proceso que incluye un conjunto de acciones continuas, tal. Es una cita con menos de 40 palabras, es una cita textual que va entrecomillada y posterior a ello ponen entonces autor, año, página. O también puede hacer al revés, aquí va, en vez de que vaya al final el autor, puede ir al inicio. De acuerdo con Hernández, 2017, página 11, ¿no? Las formaciones, y ahora sí entre comillas, todo esto que tiene que ser menos de 40 palabras. Ojo, si son más de 40 palabras, ya no se va a utilizar este formato. Se va a utilizar un formato en el cual va a haber una sangría y todo el texto va a ir como en medio, pero con sangrías tanto izquierdas como derechas. Es decir, el texto se hace más chico en cuanto a los márgenes se amplían y entre comillas se pone todo eso. Es decir, podemos poner todo un párrafo, ¿no? Un párrafo textual, entrecomillado, pero vamos a tener que hacer ese párrafo más pequeño. ¿Por qué? Porque es una cita de más de 40 palabras. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Con más de 40 palabras, entonces se tiene que encontrarlos, se tiene que poner así. De este lado, todos van a ir en esta dirección. No como está cuando es menos de 40 palabras, es decir, con los márgenes de 2.5. En cambio acá va a ir margen de 2.5 y luego va a ir la sangría de 5 a 7 espacios, la que da por default Word, y por lo tanto todo esto es una cita textual. Incluso ya no se tiene que poner entre comillas. ¿Por qué? Porque se sabe que al estar en esta disposición dentro de la página es una cita textual de más de 40 palabras. ¿Nos explicamos? Cuando nosotros vemos esto en las tesis, entonces, y cuando lo pasamos por detectores de coincidencias y vemos que lo que nos está arrojando es una coincidencia que está así, decimos, ok, entonces no es plagio. Lo está citando textualmente y está
de esta forma. Pero si está colocado de esta manera y están igualito todo, entonces ahí sí no lo estamos haciendo adecuadamente conforme a la APA. Tenemos que citarlo y además tenemos que colocarlo en el formato adecuado, que en este caso es la sangría a la izquierda, pero para todas las líneas que implique la cita textual. ¿Ok? Aquí diferentes estilos de citación. No voy a enfocarme mucho en esto para no perder para no invertir más tiempo en el mismo. Lo pueden encontrar de manera específica en el manual de publicaciones, o también si me escriben un correito les puedo mandar la presentación sin ningún problema, ¿no? Aquí, tablas y figuras. Actualmente hay 3 índices que hay que realizar. El índice de contenido, ¿sí?, el índice de tablas y el índice de figuras, ¿no? Por ahí he visto que algunos estudiantes ponen índice de gráficas, índice de ilustraciones, índices de apéndices, tal, ¿no? Actualmente solamente existen 3 índices: índice de contenido, índice de tablas e índice de figuras, ¿no? Y entonces, una figura puede ser varias cosas: una fotografía, un dibujo, una gráfica, un diagrama, ¿no? Y es ahí donde las gráficas a la vez pueden ser de distinto tipo: gráficas de barras, dispersiones, lineales, pictogramas, las de pastel o las de pie, ¿no?, como les llamemos. Pero básicamente todas las imágenes se van a tener que reducir a 2, ya sean tablas cuando traen datos, cuando traen elementos esquemáticos, cuando suelen traer números, cuando quizá en vez de ponerlo con palabras lo vamos a aterrizar a una tabla porque visualmente es más presentable y más atractivo, entonces lo dejamos de esa manera. Y las figuras, hay que ver si las figuras son necesarias ponerlas, ¿no? O sea, muchas veces ponemos figuras que son un tanto irrelevantes, ¿no? O sea, que no están aportando al contenido de la tesis. Es ahí donde hay que analizar si las figuras nos están ayudando a sintetizar la información, ¿no?, o está simplemente redundando en lo que ya hemos explicado con palabras, ¿no? Que justamente muchas veces es mejor presentar la información por medio de imágenes, por medio de gráficas, por medio de figuras, que estarlas describiendo con palabras. También aquí hay que tener un equilibrio justamente de estas ejemplo, ¿no? Una figura, ¿no? Aquí hay una figura en donde dice figura 2, y aparte las figuras se van ordenando así con números arábigos: figura 1, figura 2, figura 3, figura tal, ¿no? Y se pone en la página en la cual va la figura, ¿no? Esto me refiero a la tabla, al índice de figuras. Y abajo tenemos que ponerle nota, 2 puntos, obtenido de tal y modificado para fines de la tesis, ¿no? O realización personal, tal. O sea, eso es importante que lo pongamos también dentro de las figuras, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de una tabla, ¿no? Fíjense que la tabla no va a ser la típica tabla que van a tener muchas líneas en cuanto a las filas, en cuanto a las columnas, ¿no? Tiene que ser una tabla en la cual básicamente va así, una línea, viene el título en la parte superior, tabla 4, punto, temas clave para la guía de entrevista. Viene una línea, viene como la parte que queremos explicar, otra línea, la parte que queremos explicar, y una línea final. Es decir, estás diferenciando distintas partes que son fundamentales en cuanto a la explicación de esta tabla, ¿no? Y que quizás si lo ponemos únicamente con palabras no va a ser tan claro en cuanto a la explicación visual, ¿no?, o al análisis global de la información, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nota, los temas claves se obtuvieron de los testimonios del estudio preliminar. Podemos poner notas de pie de página con respecto a las tablas. Podemos poner obtenido y modificado de tal, ¿no? Eso siempre sería como adecuado para poder llevar a cabo una correcta elaboración de tablas y de figuras, ¿no?
Las referencias, antes llamadas bibliografías, también actualmente ya el término bibliografía no es el adecuado, se llaman referencias. Las referencias van al final de la tesis, ¿no? Y llevan el siguiente orden, ¿no? Se organizan todas las referencias de manera alfabética y se coloca sangría francesa. ¿Qué significa sangría francesa? Que la primera línea va a estar hasta la izquierda y todas las líneas restantes van a estar en una sangría. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Después se incluyen todas las fuentes documentales registradas en cualquier soporte, ¿no? Por ejemplo, la primera parte, autores o editores del libro. En este caso, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, and, apellido, coma, inicial del nombre, punto. Ahí está. Después, fecha de publicación, entre paréntesis, en este caso 2018, título del libro. Si está en español o en inglés, lo ponemos exactamente igual a como lo encontró, como está el título del libro, pero este título va a ir en itálicas, como decimos coloquialmente, manuscrita cursiva, pero es itálicas. Va en itálicas. Y después viene la información de la publicación, donde el lugar, en este caso la ciudad, 2 puntos y la editorial que lo publicó, en este caso Washington, DC, APA, ¿no? Quedaría ejemplos de un solo autor, así sería Velasco, S, 2017, déjenme conectar la computadora, que no se va a apagar. ¿Listo? ¿Sí? El 2017 punto, ¿cómo se titula el libro? Reglas y representaciones. Por eso va en itálica. México, 2 puntos, Fondo de Cultura Económica. Y esta es una sangría, decíamos francesa, ¿no? Es decir, la primera va hacia la izquierda y la segunda, tercera, cuarta, lo que haya después, van a ir con sangría. Y esa opción pues se las da Word sin duda, ¿no? Cuando son 2 autores se pone Ardila and, Ostrowski Solís, la primera letra del nombre, que en este caso sería Peggy, 2016, el nombre del libro, luego Nueva York, USA, 2 puntos, Plenum Press, ¿no? Es decir, la ciudad, el lugar de publicación y la editorial. Esa es la forma de hacer la referencia de los libros. Ahora, hay 2 tipos de formas de referencia, las que son de libros y las que son de artículos. Ahí hay que diferenciar. ¿De dónde saqué la información? ¿De un libro o de un artículo? Bueno, ¿qué dice la APA? De publicaciones periódicas o publicaciones no periódicas. ¿Cuáles son las publicaciones periódicas? Las que tienen una secuencia, valga la redundancia, una periodicidad en cuanto al tiraje de sus diferentes números y volúmenes, ¿no? Entonces, en este caso, los artículos científicos se extraen de revistas que tienen un tiraje con cierta periodicidad bimestral, semestral, anual, tal, ¿no? Pero los libros no son publicaciones periódicas, sale una edición no se sabe, ¿no? O sea, cada que hay una actualización, cada que hay una organización importante en cuanto a los contenidos, se publica una nueva edición, pero no sabemos cuándo. Eso significa que es una publicación no periódica. En cuanto a los artículos científicos, son publicaciones periódicas. ¿Cómo se lleva a cabo la citación la cita ya lo vimos en el cuerpo del documento? ¿Cómo se lleva a cabo las referencias al final? De esta forma. Autores, como ya los mencionamos, igualito. Fecha de publicación, igual, entre paréntesis y punto al final. Título del artículo. El título del artículo no va a ir en itálicas, va a ir idéntico, ¿no? Va a ir así igualito, tal y como se encontró en el título del artículo, pero posterior a ello se pone un punto y se pone el nombre completo de la revista. El nombre completo de la revista, y sí va en itálicas. Es así, la revista. Y por último, se ponen 3 cosas. Volumen,
volumen 1, número entre paréntesis y páginas, ¿no? Incluso he visto que a veces incluso omiten el PP, porque ya se sabe la estructura. Volumen, número, páginas. 1, entre paréntesis 2, 14-32. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Gutiérrez se pone el primer, si es otro apellido y el nombre, la inicial del nombre, 2017 punto, el nombre del artículo y el nombre de la revista. Después es el volumen, el número, las páginas. Eso es cuando son artículos, ¿ok? Y cuando son fuentes electrónicas, o sea, cuando se tomó de un artículo de internet, entonces también vale la pena al final poner recuperado de 2 puntos y la liga, o también el DOI, ¿no? El DOI, que es el identificador de objetos digitales, es un número que se le asigna a las publicaciones, es un número que se le asigna a los libros y que ya es mundialmente aceptado, y en ese sentido se pueden ir poniendo los DOI o los identificadores de objetos digitales, ¿no? Lo típico es recuperado de tal dirección electrónica, ¿no? ¿Por qué se está cambiando el recuperado de tal por el DOI? Porque el DOI es internacional y porque esta dirección al final la puede cambiar alguien más, pueden cambiar el dominio, y entonces ya no se va a ubicar el enlace en cuanto a al documento que queremos, ¿no? Y cuando es el DOI, ese ya no hay forma de cambiarlo porque ya está, digamos, registrado en una base internacional y sabemos cuál es el DOI específico para un artículo, para un libro, para una tesis, para una publicación en general, ¿ok? Pues básicamente les digo, realmente son cosas muy generales, muy puntuales, pero que me he dado cuenta que son las cosas con las que más tienen dificultades nuestros alumnos a la hora de llevar a cabo la tesis, ¿no? Ya puede haber detalles adicionales, por ejemplo, les decía, ya no se llaman anexos, son apéndices, ¿no? Ya X o Y, datos, elementos un poquito más finos, más específicos, pero que en la medida de que se va avanzando la tesis, sus directores, sus asesores, sus lectores les pueden ir ayudando y dando esta direccionalidad. Pero algo que suele ser general, generalmente no hacemos ese tipo de labor